All right, familia. Now, antes de comenzar, vamos a hacer algo aquí un momentito, ¿verdad? Vamos a... Amén. La bendiga. Oh, bebé. ¿La esposa? Ok. Sí. Ella estaba enfermita ayer, sí. Ok. Vamos a comenzar la enseñanza en este momento, ¿verdad? Así que saque su bosquejo, ¿verdad? Y lo que quería pues es preguntarle. Yo no sé ni cómo preguntar. O sea, tengo que preguntar algo y no sé cómo hacerlo. Pero I'm gonna do it. Okay. ¿Cuántos de ustedes con honestidad quisieran cambiar permanentemente? ¿Cambiar de qué? Cambiar permanentemente. Right? ¿Cuántos de ustedes están cansados de experimentar, o sea, cuando cambiar, obviamente cambiar positivamente, ¿verdad? O sea, no cambiar negativamente. Cambiar para mejorar permanentemente. ¿Cuántos están cansados de experimentar un poco de cambio pasajero y después volver otra vez a la misma cosa? Can I see your hand? ¿Cuántos tienen ese problema? Right. ¿Cuántos de ustedes no tienen ningún área de su vida donde necesitan mejorar permanentemente? ¿Están escuchando entonces? Nadie levantó la mano. Right. Right. So, lo que yo quisiera es orar un momentito por aquellos que sientan la necesidad genuina, urgente, de cambio en su vida. So, lo que yo quisiera es que fuéramos honestos con nosotros mismos, que fuéramos honestos con Dios y que fuéramos honestos los unos con los otros. Con eso en mente, si usted está aquí hoy y usted dice, yo soy esa persona que necesita un cambio permanente, no un cambio pasajero, transitorio por unos días, sino cambiar permanentemente, right? I want to pray for you. Todo lo que necesito es que te pongas de pie en este momento. Good. All right. Good. Good. Padre, en el nombre de Jesús venimos a tu presencia nuevamente, reconociendo, Señor, la multitud de fallas que hay en nuestra vida, reconociendo, Padre Santo, la multitud de debilidades que tenemos, Señor. Reconociendo que tú eres un Dios que tiene el poder necesario para operar cambios permanentes. Reconociendo que tú eres el Dios que hace cambios que nadie puede hacer, cambio permanente, que luego de eso nadie puede cambiar, Padre amado. Tú me has enseñado en los últimos días que esto no es un juego de palabras,
que es una realidad, que los cambios que tú haces son permanentes y que nada puede alterar esos cambios una vez tú los has hecho, Señor. Mi corazón está un tanto triste, Señor, por el hecho de que hay muchas personas, varias de ellas aquí en el día de hoy, que llevan mucho tiempo, Señor, en esta lucha, en este ciclo, Señor, de cambiar por un tiempo y luego volver otra vez, Señor. Y mi esperanza es que, a pesar del mensajero que soy yo en el día de hoy, tú utilices tu palabra, Señor, y tú operes ese cambio permanente en la vida de estos que con humildad, espero yo, se han puesto de pie, Señor, y han apelado a ti para que tú los cambies de una forma que traiga gloria a Jesucristo. Así que nos presentamos a ti para que tú hagas lo que tú quieras hacer con nosotros con humildad, Señor. Lo que tú digas que tenemos que hacer, lo vamos a escuchar, lo vamos a recibir y lo vamos a poner en práctica. En el nombre poderoso de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén. Puede sentarse, por favor. Okay. En su Biblia, busque, por favor, el libro de Génesis. Lo que en el día de hoy voy a hacer y en las próximas semanas continuaré haciendo es que voy a estar compartiendo algunas cosas que Dios ha compartido conmigo en lo que se me ha parecido correcto identificar como la oscuridad. En mi vida como cristiano he tenido momentos donde la luz se ha apagado, donde las circunstancias han sido altamente adversas, donde he estado por el piso, por el suelo, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Y en esos momentos, en esos periodos de tiempo, periodos de desgracia, periodos donde personas que yo había puesto mi fe y mi confianza, look up to them, me decepcionaron grandemente, experimentado en tiempos de traición, en tiempos de abandono, en tiempos de enfermedades serias, en tiempos de complicaciones relacionales. En esos tiempos de oscuridad, Dios me ha enseñado unas lecciones muy significativas. Y lo que he sido movido, yo creo que comenzó la semana pasada, cuando Dios me movió a hacer la enseñanza acerca del quebrantamiento, pues decidí cambiar las enseñanzas que iba a hacer en estas semanas y quizás en las próximas semanas, y regresar a esas experiencias que tuve, ¿verdad? Y que Dios utilizó para enseñarme grandes lecciones. Así que la serie, si usted quiere, la vamos a llamar Lecciones que he aprendido en la oscuridad. Y una de las cosas que he aprendido es que Dios está en el negocio de cambiar vidas. Amén. Como iglesia, nosotros no tenemos el propósito de ser la iglesia más grande, de más ministerios, de mayor propiedad. Nosotros anhelamos ser una iglesia que se caracterice por que la vida de las personas que son parte de esa iglesia ha cambiado. Amén. Y que ese cambio ha sido un cambio permanente. Dios está en el negocio de cambiar vidas y nuevamente Dios cambia vidas que nadie puede cambiar. Y cuando Dios cambia esas vidas, nada ni nadie puede cambiar el cambio que Dios ha operado. No es un juego de palabras. Cuando Dios es el que cambia el ser humano, ese cambio es permanente. Y no hay absolutamente nada que pueda variar, cambiar lo que ya Dios ha cambiado. En los momentos más complicados, más difíciles,
de mi vida, de la vida de nuestra familia, como siervo de Dios en el ministerio, Dios ha hecho cambios en mi vida. Cambios que han sido permanentes. La palabra dice que Dios nos ayuda a realizar los cambios que nosotros queremos y los cambios que Él quiere en nuestras vidas. El cambio que Dios hace en nuestras vidas es un cambio permanente. La Biblia dice en segunda, no primera, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que la persona que está en Cristo es una nueva criatura, creación. Las cosas viejas pasaron, aquí algunas de ellas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Así que no estamos exagerando, no estamos siendo hipérboles cuando decimos que el cambio que Dios hace en la vida nuestra es un cambio que es permanente. Y le anticipo que la razón por la cual el cambio, cuando Dios es el que cambia, cuando Dios cambia al ser humano, es un cambio permanente. Primero, es un cambio de adentro hacia afuera. Y le anticipo que la razón por la cual es permanente es porque Dios no cambia nuestra conducta, Dios no cambia nuestro comportamiento. Dios lo que cambia, cuando Dios cambia, lo que cambia es nuestra identidad. Y por eso me parece que fue de Dios que la semana pasada tuviéramos la enseñanza en cuanto al quebrantamiento, orgullo, quebrantamiento, porque va acogida de la mano la enseñanza de hoy con lo que estudiamos la semana pasada. El pasaje que estudiamos es un pasaje conocido. De paso, esta enseñanza la hemos hecho ya en el pasado en nuestra iglesia hace unos cuantos años atrás. Y el pasaje es Génesis capítulo 32. La porción que vamos a estudiar es del versículo 22 al 32. Vamos a ver un incidente en la vida de un hombre llamado Jacob. Y en este incidente, en la vida de este hombre, vamos a ver algunas cosas que son características de la forma en que Dios cambia nuestras vidas de forma permanente. Es la metodología de Dios, no es como nosotros quisiéramos que Dios lo hiciera, pero es la metodología que Dios ha decidido utilizar en la vida nuestra. Así que en su Biblia, en su bosquejo, en la pantalla, Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 32. Habla acerca de un hombre llamado Jacob. La mayor parte de ustedes saben que este señor Jacob era un individuo que tenía muchísimas fallas en su carácter, de las cuales vamos a hablar en el día de hoy. Este hombre se encuentra en medio de una crisis, está seriamente atemorizado, piensa que va a perder las propiedades que tiene, los recursos que tiene, se siente altamente intimidado. Como es costumbre en la vida de él, toma las circunstancias de su vida en sus propias manos, hace una serie de movimientos para tratar de salir lo mejor posible del soberano revolú en el cual está metido. Piensa que un individuo, hermano de él, llamado Esaú, viene con un ejército de 400 y pico de personas, viene con la intención de atacarlo. Él busca la forma de apaciguar al hombre, le envía un montón de regalos con la esperanza de que el hombre no le baje muy fuerte a él. Esa es la circunstancia. Y propio de su forma de bregar, ¿verdad? Pues este hombre, Jacob, toma esas iniciativas sin darse cuenta que el adversario que él tenía en ese momento no era su hermano Esaú, sino que su adversario era Dios. En cierta forma, ese es el contexto
no muy bien explicado de lo que estamos estudiando en el día de hoy. Así que el versículo 22 de Génesis 32 dice que se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Ese que se levantó es Jacob, el personaje que nos preocupa en el día de hoy. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24 nos dice que se quedó Jacob solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, este hombre que muchos estudiosos de la Biblia piensan que es una presencia, una manifestación del Señor Jesucristo, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, versículo 26, déjame porque raya el alba. Eso es la persona, el hombre, el ángel del Señor. Jacob le responde, no te dejaré sino me qué. Versículo 27 vemos una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó el hombre y Jacob respondió. Entonces, versículo 28 dice, el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29 dice, declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Por esto, hasta el día de hoy, no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. En este incidente en la vida de Jacob ilustra la forma en que Dios, ¿verdad?, cambia nuestras vidas y lo hace de forma permanente. Now, la Biblia sugiere, no en el caso de Jacob, sino vemos en el caso de hombres y mujeres de Dios en la Escritura, que cuando Dios quiere cambiar nuestras vidas, Él hace unas cosas en particular. Me parece a mí que cuando nosotros entendemos cómo es que Dios nos cambia, entonces la vida, lo que acontece en nuestra vida, comienza a tener sentido. Así que vamos a entrar inmediatamente en sus notas en la prescripción bíblica para el cambio permanente. Hay algunas cosas, y la primera cosa que quiero que veamos es el hecho de que Dios utiliza para cambiarnos muchas veces crisis en nuestras vidas. Hay algunas cosas, unos puntos en particular que quiero identificar con unas palabras: crisis, compromiso, confesión, conversión, pero hay unos principios que están detrás de eso. Primeramente, Dios utiliza crisis en nuestras vidas. Y yo quiero que escriba esto, por favor. Cuando hay una crisis en nuestra vida, quizás lo que nosotros más necesitamos entender es que nuestra mayor lucha es con Dios. Y yo quiero expandir un poco ese principio en la mañana de hoy. Así que Dios utiliza una crisis, y en esa crisis lo que Dios quiere que tú y yo entendamos es que nuestra mayor lucha es con Dios. Si tú y yo nos encontramos en una crisis en el día de hoy, posiblemente es porque Dios nos está preparando para hacer algún cambio en nuestra vida. La mayor parte de nosotros pasamos toda clase de crisis, toda clase de complicaciones en nuestra vida, y nunca se nos ocurre pensar que Dios está detrás de eso y que Dios puede estar utilizando esa crisis para provocar cambios permanentes en nuestras vidas. Un principio que yo he aprendido por mucho, a través de los golpes y las vicisitudes de esta vida, es que nuestras mayores luchas muchas veces no son luchas físicas, no son luchas de salud, no son luchas relacionales, de trabajo. La mayor parte de las veces nuestra lucha es con Dios.
Alguien dijo que una situación se convierte en una crisis cuando luchamos con Dios porque queremos ser Dios, porque queremos estar en control. Génesis 32, vemos esa lucha extraña entre Dios y Jacob. Está preparándose para enfrentarse a su hermano Esaú. Está lleno de miedo, en caso que no lo sepa. ¿Por qué está tan temeroso? Porque él había hecho un sinnúmero de cosas que eran inapropiadas. Había robado la primogenitura de su medio hermano por medio de un engaño, y en este momento este hombre llamado Jacob quiere estar solo. Toma a su esposa, toma a sus hijos, sus siervos, lo envía primero que ellos. Es parte de la estrategia de este hombre que siempre ha estado maquinando. Durante toda su vida este hombre le huía a las crisis. Este hombre tenía grandes dificultades en su carácter, y una de las grandes dificultades que tenía era que se le pasaba huyendo a las confrontaciones, y en este momento se encuentra solo. Ahí en el versículo 24-25 vemos que dice: y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Le mencioné hace un momento que este hombre había robado la primogenitura de su medio hermano. En Oseas capítulo 12 versículo 3 nos habla de ese incidente que se narra muy interesante, y el hecho de que menciona aquí que por su poder venció el ángel. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, este Jacob, y con su poder venció a él ángel. El punto es que este hombre se pasa toda su vida huyendo a las confrontaciones, y Dios permite que venga una crisis en su vida para hacer un cambio permanente en la vida de él. Desde antes de nacer, este hombre había estado luchando con la persona a la cual se siente temeroso en este momento, que es su hermano Esaú. Así que durante la mayor parte de su vida, ante el hecho de que él le había robado la primogenitura a su hermano, él se mantuvo la mayor parte de su vida luchando con él, tratando de evitar la confrontación, tener que enfrentarse a su hermano. Y posiblemente pensaba él que la mayor lucha de su vida era con su hermano Esaú, y lo que proponemos a su consideración el día de hoy es que la mayor lucha de Jacob no era con su hermano Esaú, que era con Dios. Y yo someto a su consideración que la mayor lucha que tú estás pasando en este momento no es con tu jefe, no es con tu salud, no es con tus finanzas, no es con tu esposo, no tu esposa, con tus hijos, no es con... Lo que someto a tu consideración es que muy probablemente la mayor lucha que estás pasando en este momento es con Dios. Para que haya un cambio permanente en la vida tuya y mía, precisamos reconocer precisamente eso. Así que independientemente de cuál sea el problema, la dificultad que tú y yo estemos enfrentando en este momento, hay algunas cosas que tenemos que decidir, por lo menos dos de ellas. Una, independientemente de la situación que sea, lo que tú y yo nos enfrentamos, tenemos que decidir si vamos a obedecer a Dios en la situación donde estamos, nos guste o no nos guste. Si vamos a decidir obedecer a Dios y dejar que Él haga lo que Él desea hacer. Tenemos que decidir si vamos a confiar en Dios para hacerse cargo de cualquier situación, sea lo que sea. Así que el principio, para no darle mucha vuelta al asunto, es que nuestro mayor problema, para que Dios me cambie, muchas veces Dios permite que venga una crisis a mi vida. Y cuando esa crisis viene a mi vida, Dios lo que desea es que yo me dé cuenta de que esta crisis, este problema de finanzas, este problema relacional, lo que sea que sucede, no es mi mayor problema. Que mi mayor problema consiste en no obedecer y no confiar a Dios. Amén. Cuando Dios ha hecho su obra en la vida mía por medio de las crisis que Él ha permitido venir a mi vida, la forma en que lo ha hecho es poniéndome en una circunstancia en que yo tengo que darle cara al hecho de que yo no quiero
obedecer y confiar en Dios. En otras palabras, yo quiero mantenerme en control de la situación y no cederle ese control a Dios. Así que lo que yo he aprendido en momentos de oscuridad es que la mayor parte de las veces Dios está detrás de todas esas cosas. Dios es bueno, amén. Todo el tiempo Dios es santo, Dios es justo, Dios no provoca mal, pero yo puedo decirles que cuando miro hacia atrás, en esos momentos de gran oscuridad de mi vida, lo que he visto es que Dios en su soberanía ha estado detrás de esas grandes luchas que yo he tenido en mi vida. Y lo que Dios ha permitido es que yo muchas veces me encuentre en una esquina, y perdona que esté con el yo en el día de hoy, y la razón por la cual estoy haciendo lo contrario a otras veces es porque lo que quiero comunicar con ustedes son lecciones que he aprendido. Yo he aprendido en momentos de oscuridad en mi vida. Muchas veces cuando estas crisis vienen a la vida mía, muchas veces lo que yo me siento es como si Dios me ha acorralado. Exactamente. Usted me ha visto entonces, ¿verdad? Yo me siento así, acorralado en una esquina, ¿verdad? ¿Sabe? Y muchas veces lo que Dios permite que yo me sienta de esa forma para llamar mi atención. Y no me queda ninguna otra alternativa que no sea de buscar de Dios. Now, algo que puedo decirle que es significativo también en cuanto al cambio permanente que Dios ha operado en mi vida, en algunas áreas, ¿verdad? Es que cuando yo vine a Cristo, Dios me recibió como yo estaba. Como yo digo, con mis verrugas y mis arrugas. Yo no tuve que pasar por ningún proceso de cambio, yo no tuve que irme para ningún retiro, yo no tuve que... No, simplemente yo vine a Cristo como yo estaba y Cristo me recibió. Y hemos dicho a la sociedad que Dios nos ama tal y como nosotros somos. Pero también hemos dicho a la sociedad que Dios nos ama de tal forma que Él no va a permitir, a dejarnos que nosotros nos quedemos en la forma en que nosotros estamos. Muchas veces Dios permite que crisis vengan a nuestras vidas porque Dios está en el negocio de cambiarnos. Dios permite que crisis vengan a nuestra vida porque Dios está en el negocio de que nosotros crezcamos. ¿Cuántos alaban al Señor? De que nosotros seamos lo que se supone que lleguemos a ser, no conforme a la descripción del mundo, sino conforme a lo que la Escritura dice que nosotros debemos ser. Así que Dios permite que vengan crisis a nuestra vida y cuando esas crisis vienen a nuestras vidas, nosotros, si respondemos correctamente, lo que nos vamos a dar cuenta es que esa lucha que nosotros tenemos con ese problema tan grande, en realidad no es el problema. La lucha es con Dios. Si vamos a creerle a Dios, si voy a obedecer a Dios, si voy a hacer lo que Dios dice que yo haga en el momento de la enfermedad, en el momento de la crisis, en el momento en que todo se derrumba, en el momento en que las personas te abandonan, en ese momento, ¿verdad? Tenemos la tendencia a pensar, esta es mi lucha, que lucha grande yo tengo con mi salud, con esto, con aquello otro. Y la realidad, la lucha no es con esa circunstancia, la realidad de la lucha es con Dios. Si voy a confiar en Dios, si voy a obedecer a Dios, si voy a hacer lo que Dios dice que yo haga, ahí está la cosa. Ese es el primer punto. Ahí es donde Dios nos lleva para que nosotros pues podamos experimentar este cambio permanente. Si no me he entendido, yo no creo que esté haciendo mucho sentido en el día de hoy, pero lo que quiero decir es que lo primero es que necesitamos, para cambiar permanentemente, lo primero que necesitas es que reconocer que la lucha tuya mayor es con Dios. That's the first thing. No es con Rosa, no es con la iglesia, no es con el trabajo, no es con los americanos aquellos que me trataban mal. No, es con Dios. Lo primero. Segundo, otra cosa que Dios utiliza es un commitment in our life, en nuestra vida. Entonces, Dios quiere que yo reconozca que mi lucha mayor es con Él, pero Dios quiere que yo aprenda, que yo reconozca la necesidad que tengo de aprender a ser una persona persistente.
Dios quiere que nos mantengamos firmes. Dios quiere que no me dé por vencido. Dios quiere que cuando algo suceda, que yo no salga corriendo. Dios quiere que cuando las cosas no salen como yo esperaba que saliesen, que yo no empiece a protestar, a quejarme y a hacer un show, un espectáculo. Dios quiere que yo no me canse de hacer bien. Dios quiere que yo no me canse de hacer lo que es correcto a los ojos de Él. Porque si yo no me canso de hacer lo que es correcto a los ojos de Él, eventualmente yo voy a cegar. Eventualmente yo voy a cosechar. Amén. Y si yo no tengo esa determinación, si no, otra vez comienza con el problema mi mayor problema es con Dios. Y cuando yo no tengo problema con Dios, sí, tú tienes problema con Dios. Porque el problema que tienes con Dios es si vas a obedecer o no vas a obedecer lo que Dios dice que tienes que hacer. Si vas a confiar o no vas a confiar en el carácter de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser personas persistentes. Versículo 26 dice, y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hay muchas cosas, mucha especulación que a través de los años se han hecho con este pasaje bíblico. Yo no quiero hacer eso en el día de hoy. Yo simplemente quiero darle algunas cosas, algunas verdades que yo he aprendido con la esperanza de que pues Dios trabaje en el corazón suyo y usted se humille en la presencia de Dios y usted reconozca quién es usted acepte qué es lo que está pasando, y una vez eso suceda, la gracia poderosa de Dios puede hacer el cambio permanente que solamente Dios puede hacer. Amén. I'm just here telling you que las cosas que Dios ha hecho en la vida mía, con la esperanza de que algo de eso ring the bell in your head, y que pues de alguna forma pues Dios pueda llamar tu atención. Así que no sabemos si Jacob sabía que estaba luchando con Dios, pero algo sí le puedo decir. Este hombre sí en un momento dado se da cuenta que la persona con la cual está luchando era mucho más fuerte que él. Y también se dio cuenta, pues todo lo que leemos aquí, que esa persona podía bendecirle, y por eso decidió rehusar dejarle ir. Por eso que dice, no te dejaré ir si no me bendicen. Ahora, Dios pudo haber vencido a Jacob fácilmente porque era con Dios, el ángel del Señor con el cual Jacob estaba luchando. La pregunta entonces es, ¿por qué Dios permite que la lucha continúe? By the way, nosotros no estamos luchando, Dios está luchando con nosotros. Amén. Understand that. No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré hasta que no me bendices. Pues eso es al final del encuentro. Al comienzo del encuentro es Dios el que está luchando con él. Finalmente él se da cuenta que está luchando con Dios, y entonces se percata de que la bendición que Dios puede traer a su vida, y el resto de la historia es lo que tenemos. Pero entienda por favor que la lucha comienza con Dios. Todo lo bueno que hay en nuestra vida comienza con Dios. ¿Por qué Dios permite que la lucha continúe? Right? Primeramente, cuando Dios permite crisis, escucha, porque hay una aplicación práctica para nosotros también. Cuando Dios permite crisis en nuestras vidas, Dios no las resuelve inmediatamente. Uno, Dios quiere, en cierta forma, que se sepa, right, si en realidad nosotros queremos lo que decimos que queremos. Algunos de ustedes posiblemente están en medio de una crisis en este momento, right? Y ustedes quisieran que Dios resolviese la cosa inmediatamente. ¿Somos así o no somos así? Dios quiere que aprendamos a ser persistentes.
muchas veces Dios no provee la solución inmediatamente, porque Dios lo que quiere nuevamente es desarrollar nuestro carácter. La obra que Cristo comienza en el creyente, porque Él es el que la comienza, Él la termina, amén. Él la perfecciona. Muchos de nosotros no experimentamos las bendiciones genuinas que Dios tiene para nosotros. Entienda que bendiciones genuinas que Dios tiene para nosotros no son las bendiciones del TBN, de enlace y de la superfe y la prosperidad. No son esas bendiciones. Las verdaderas bendiciones que Dios tiene para nosotros no las disfrutamos porque muchas veces nos damos por vencidos demasiado de pronto. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Esto es sino que. Okay. Así que lo que quiero decir es que si cuando te encuentras en una crisis, ¿sabes? Hay que mantenerse firme. Uno no puede salir corriendo. Uno no puede huirle a la situación. Uno no puede tratar de escapar. Uno no puede darse por vencido. ¿Por qué razón? Por esto, porque Dios está en la de cambiarnos a nosotros permanentemente. Porque Dios está en la de cambiarnos a nosotros de adentro hacia afuera. Y Dios no resuelve las crisis estas inmediatamente, porque después de todo, las circunstancias, la mayor parte de las veces, no surgieron de la noche a la mañana. Muchos de nosotros queremos, escucha por favor, muchos de nosotros queremos que Dios resuelva todos los conflictos que nosotros tenemos ahí inmediatamente en cuestiones de nada, pero se nos olvida que muchos de nosotros hemos estado trabajando arduamente por mucho tiempo para encontrarnos en el dichoso revolú, en la confusión, en el lío, en el mess que nos encontramos. ¿Sí o no? Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Por mucho tiempo hemos estado acumulando toda clase de malos hábitos, resabios, patrones, inseguridades, heridas, cuantas cosas tú te puedas imaginar. Y Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado con la hermana Gloria. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Dios está transformándonos día a día. Dios nos está santificando día a día. Dios no coge y nos cambia automática, instanón, todos los aspectos de nuestra vida. Dios va removiendo cosas poco a poco de nuestra vida. Amén. Por eso precisamos entender reconocer que yo necesito aprender a ser una persona persistente. A no salir corriendo. Yo me identifico mucho con Jacob, mejor dicho, porque eso fue lo que yo hice por la mayor parte de mi vida. Mi esposa está aquí, que ella puede testificar de eso. Evitando confrontaciones. Y como pastor, muchos de ustedes que hemos estado juntos saben que la mayor parte de los errores que cometí como pastor fue precisamente por eso. Por estar huyendo de las confrontaciones. Entonces Dios ha cogido algunos aspectos de la vida mía y ya los ha cambiado permanentemente. Varios aspectos. Pregúntale a Rosa. Pero el punto es que todavía en esta persona que le está hablando, todavía quedan muchas áreas donde Dios tiene que hacer ese cambio permanente. Amén. Y yo preciso mantenerme persistente. Yo no voy a tirar la toalla. Yo me veo como pastor y yo veo lo inadecuado, la incompetencia. Tú no tienes una idea. Pero yo vivo confiado, ¿sabes? De que Dios va a hacer un cambio permanente en mi vida.
en este área en particular. Dios va removiendo, capa. Sí, como la cebolla, o sea, la cebolla que tú la un poquito aquí, así como la ilustración se gusta a la gente, ¿verdad? It's just like that. Now, Dios es Dios, amén. Él es el que tiene la sartén agarrada por el mango y Él es el que ha determinado la forma en que nuestra vida se va a conducir. ¿Sí o no? Right? Una de las formas que Dios lo ha hecho, que Dios hace, es que Dios, mire para acá todo el mundo, es que Dios nos creó a nosotros de una forma en que nosotros no podemos remover ese layer, ¿qué fue lo que dije? Esas capas de nuestra vida, esas áreas de nuestra vida, por nosotros mismos no podemos. Dios nos hizo de una forma que nosotros estamos obligados a depender de otras personas. Y ahí reside mucha de nuestra dificultad para experimentar un cambio permanente. Porque muchos de nosotros tenemos la dichosa mala maña todavía de ser llaneros solitarios, que queremos resolver todos nuestros problemas y que no queremos depender de nadie. Y ese no es el diseño de Dios. Y entonces, como Dios va removiendo poco a poco en nuestra vida, ¿sabe? Nos va cambiando, nos va transformando permanente en distintos aspectos de nuestra character flaws, defectos de mi carácter, ¿sabes? Defectos de mi carácter, ¿sabes? Dios no los cambia todos al mismo tiempo. Dios va cambiándolos paulatinamente en el proceso de nuestra santificación. Y una de las cosas más provechosas es que si en ese proceso de santificación nosotros tenemos hermanos cristianos genuinos a nuestro alrededor. Uno de mis pasajes favoritos es Eclesiastés capítulo 4, versículos de 9 al 12. Dice, vamos a ver, todo el mundo por favor, vamos a leerlo por favor. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que esté solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero, ¿cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El punto es que muchas veces eso es lo que Dios utiliza, esa segunda persona, esa tercera persona, es lo que Dios utiliza en el proceso que Él tiene para remover de nuestras vidas los malos. By the way, cuando hablamos hace un momento de cambiar, ¿cuántos quieren cambiar permanentemente, verdad? ¿Sabe? Tuvimos que hacer la aclaración, ¿verdad? Que no es cambiar para mal, es cambiar para bien. Y cuando cambiar permanentemente, se me olvidó mencionar, estamos hablando de cambiar permanentemente ¿de qué? Pues malos hábitos. ¿Cuántos tienen algún mal hábito que necesitan cambiar? ¿Cuántos tienen? ¿Alguien que tiene más de uno? Right? Pues that's what, inseguridades, patrones incorrectos, issues en la vida de uno. So, this is not counseling, by the way. Esto simplemente es una realidad en la vida nuestra. Dios quiere cambiarnos. Dios desea cambiarnos. Dios puede cambiarnos. Dios cambia vidas y cosas que nadie puede cambiar. Y el punto es que cuando Dios cambia, bendito sea el nombre del Señor, cuando es Dios el que cambia el hábito cambia. Cuando Dios es el que cambia la mala maña, eso cambia para siempre, es permanente. Cuando Dios es el que cambia el patrón de vida incorrecto, I give you examples. El patrón incorrecto de cómo bregar con tus problemas, de cómo comunicarte, de cómo bregar con tus finanzas, de cómo bregar con las personas que no te tratan bien, de cómo bregar con la suegra, cómo bregar con la yerna, cómo bregar con lo que sea.
Tenemos patrones incorrectos. Cuando Dios cambia ese patrón incorrecto, ese cambio es permanente. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que estamos haciendo es que estamos viendo cómo es que ese cambio se convierte en un cambio permanente. Muchas veces Dios lo que utiliza son crisis a nuestras vidas. Y cuando esas crisis vienen, lo que Dios desea que tú y yo entendamos es que ese problema que ha causado esa crisis no es mi mayor problema. Mi mayor lucha es con Dios. Y es con Dios en este sentido. Si voy a obedecer lo que Dios me dice que yo haga, en ese momento no. O si voy a confiar en Él. La otra cosa es que Dios quiere enseñarme a ser persistente. Y por eso muchas veces las cosas no suceden como podían, porque para Dios no hay no hay nada imposible. Para Dios todo es sumamente fácil. Él es todopoderoso. Sin embargo, muchas veces, la mayor parte de las veces se toma tiempo. ¿Por qué razón? Pues porque Él quiere desarrollar carácter en nosotros y particularmente el que seamos persistentes, el que no salgamos corriendo, el que no tiremos la toalla, el que no nos demos por vencidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Esas dos cosas simples. Ahora vamos a entrar. Esto es fácil ahora, ¿verdad? ¿Sabes que no? By the way, no le dije, algunos de ustedes ya lo saben, pero en el día de hoy yo he estado bastante complicado con quizás el vértigo ese que me da a veces, y por eso como que las letras las veo así, y estoy medio complicadito en la forma que estoy viendo, pero ahora me siento mucho mejor en este momento. Esas dos primeras cosas están ahí, no son muy complicadas y pues no son muy difíciles de absorber, pero ahora sí vamos a entrarle a la que en realidad es crucial para que nuestro cambio sea permanente. Hablamos acerca de una crisis, hablamos acerca de un compromiso. Dios quiere will committed, entregado, entrega, ser persistente. No, yo no voy para ningún lado. Una de las razones por las cuales Rosa y yo tenemos el matrimonio que tenemos, vamos a cumplir 39 años de feliz matrimonio. De paso, son 31 años de feliz matrimonio. Vamos a cumplir 39, pero fueron 31 felices. Los primeros 8 no fueron. Una de las cosas por la cual hemos podido estar ahí es precisamente por eso, porque desde el comienzo empezaron a enseñarnos estas verdades, ¿sabes? ¿No? La cuestión es que no te canses de hacer bien, 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 pero ¿cuánto? No te canses de hacer bien, no te canses de hacer bien, no te canses de hacer bien, pero no te canses de hacer bien, pero es que, mira, no te canses de hacer bien, pero es que si usted supiera, no te canses de hacer bien. Esto es cuestión de carácter, amén. Carácter de Cristo en la vida nuestra. Dios quiere enseñarnos a ser persistentes. Y la otra palabra aquí es confesión. Hay algo y tiene que ver mucho con nuestra identidad. Le dije que el cambio permanente surge porque cuando Dios nos cambia de adentro para afuera, Dios no cambia nuestro comportamiento. Dios no cambia si yo tengo la boca sucia. Dios no cambia si yo gasto lo que no tengo en cosas que no necesito. Dios no cambia mi conducta y mi comportamiento. Dios lo que cambia, cuando es el Dios el que cambia ese cambio permanente, es mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo soy? Y aquí es donde los guantes empiezan a subir. Aquí es donde el orgullo, ese orgullo que está metido entre cuero y carne tuyo en este momento, empieza a... conmigo no te metas, ¿sabes? O será aquí la que está al frente mío. Qué bueno que vino la hermana, que lo necesita tanto. Aquí está la cuestión. Escriba esto, por favor. Confesión. Preciso admitir mi debilidad es el primer paso del cambio permanente. Admitir nuestras debilidades es el primer paso en el cambio permanente. Por eso es que, si te das cuenta, ¿verdad? ¿Sabes? Inmediatamente en el versículo 27 hay una pregunta ahí que es una pregunta académica, porque es el ángel del Señor que está hablando y Dios lo conoce todo. Así que preciso admitir mi debilidad.
my flaw, mi deficiencia, okay, para que pueda haber un cambio permanente. Okay? Admitir mi debilidad, right? Lo que estoy hablando es de la necesidad que tenemos de admitir que nosotros somos gran parte del problema, de la crisis. Versículo 27 dice, ¿cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió él. Ahora, te dije académica, ¿por qué razón? Porque conforme a la mayor parte de las personas que saben mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento, esto es lo que tenemos aquí, una cristofonía, la presencia de Cristo en un momento en el Antiguo Testamento, y es Dios, es el ángel del Señor. Así que cuando vemos a este hombre que es una cristofonía preguntando cuál es tu nombre, pues sabemos que Dios lo conoce todito, ¿verdad? Y que Dios lo sabe todo. Así que el punto aquí, esto es lo que es importante, esto es, ¿sabes? Esta es la aplicación. Esto. Lo importante es que Dios no necesita información. We're saying that many times, right? Dios lo que está buscando de este hombre Jacob, que es un mentiroso, que es un manipulador, que es un mañoso, muchas malas mañas, right? Lo que está buscando Dios de parte de él cuando le pregunta cuál es tu nombre, no es que le diga, me llamo Jacob, right? O Edwin Torres, Natanael Cintrón, no, nada de eso. No está buscando información. Lo que Dios anda buscando es una confesión. Y la mayor parte de ustedes ya lo sabían. Así que el punto aquí es que cuando Dios le pregunta esto, Jacob necesitaba admitir la clase de persona que él era. Y para que uno pueda cambiar permanentemente, uno necesita aceptar la clase de persona que uno es. Amén. En aquel tiempo, el nombre de la persona era una expresión del carácter de la persona. Y la mayor parte de ustedes que han estudiado un poco la Escritura saben que el nombre Jacob no es un nombre muy bonito que digamos, y tiene unas implicaciones sumamente serias. En Jeremías 17, versículo del 9 al 10, dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si usted estudia un poquito en hebreo, se da cuenta que la palabra engañoso es Jacob. Jacob quiere decir engañoso, quiere decir manipulador, quiere decir mañoso, de malas mañas, posiblemente. Así que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Usualmente, cuando citamos esa porción bíblica, nos quedamos ahí. Pero en la mañana de hoy, en el día de hoy, no solamente la pusimos, sino que pusimos lo que dice después. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, Jacob más que y perverso, ¿quién lo conocerá? Ni yo lo conozco, ni yo mismo conozco mi corazón. Pero entonces mira lo que dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otras palabras, él pregunta, ¿quién conocerá lo engañoso del corazón? Y la Escritura dice, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que cuando yo le digo a Dios, yo soy un mentiroso, eso es lo que yo soy. Yo lo que soy es un manipulador, es lo que yo soy, lo que he sido toda mi vida, porque eso es lo que yo he sido, porque eso fue lo que aprendí de Adela, porque yo vi a Adela desde que yo era chiquito manipulando a la gente, y eso fue lo que yo aprendí, yo soy un manipulador. Yo no le estoy diciendo una cosa a Dios que Dios ya no conoce. Amén. La cuestión no es por el beneficio de Dios. Tú quieres cambiar permanentemente. Aquí es donde está la cosa. Aceptarle a Dios que es lo que eres en realidad. Jacob era un engañador, manipulador, mentiroso, impostor, estafador, charlatán.
Mira para acá. I'm sorry, that's a word. All right. Y Jacob había vivido toda su vida a la altura de su nombre. Hello. Aquí está la cosa, ¿sabes? No, mira para acá, baja, ¿sabes? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? ¿Ok? Pues eso era Jacob. Yo no soy ningún manipulador. Eso era Jacob. Yo no soy ningún mentiroso. Eso es Jacob. Yo no soy ningún charlatán. El punto es que para nosotros poder cambiar permanentemente, tenemos que ser honestos. Había vivido a la altura de su nombre. Si usted lee la historia de Jacob, no tenemos tiempo para entrar mucho en esto porque el tiempo es muy corto que tenemos, pero usted sabe que él lo primero que hace es que le miente el papá. Está ciego el pobre viejo y le miente al viejo de él. Coge el hermano y le hace una historia ahí, le da un sancocho, una sopa con una arepa, yo no sé qué. La cuestión es que el hombre se lo lleva enredado. Cuando viene a ver, le ha comprado toda la primogenitura. Le defraudó, le quitó a Esaú lo que justamente le pertenecía a Esaú. Si lee un poco más adelante, usó los suegros, usó las esposas, así que era un manipulador de primera. Así que el punto es que cuando Jacob dice mi nombre es Jacob, está aceptando, confesando la clase de persona que era. Entonces aquí lo que queremos es que en tu relación con Dios, si tú quieres hacer que Dios haga un cambio permanente en tu vida, es que necesitas reconocer qué es eso, cuál es ese defecto que hay en la vida tuya, qué es lo que anda mal con tu carácter. El problema es que soy una mujer ambiciosa. Que quiero tener más de lo que yo puedo sostener con los recursos que tengo. That's my problem. El problema es que soy un tipo envidioso, eso es lo que pasa. Esa es la realidad mía, soy un tipo envidioso. El problema es que soy un amargado, eso es el problema. Esa es la realidad. Que me han pasado por la piedra montones de personas que me han traicionado, ¿no? Que la vida ha sido bien difícil para mí, lo que sea, y ese es mi problema. El problema es que soy un amargado. El problema no es que mis hijos no me quieren. El problema es que mi esposa no me respeta mi autoridad bíblica. El problema es que yo soy un amargado. Ese es el problema. Y cuando yo acepto delante de Dios que soy un amargado, estoy confesando, estoy reconociendo. Y ahí entonces es que el cambio permanente comienza a desarrollarse en mi vida. Amén. Y hay muchísimas otras cosas que podemos añadir a eso. La más común de todas, la más común de las confesiones que debemos hacer, que podemos hacer, mejor dicho, es el confesarle a Dios. El problema aquí es que yo soy un hombre orgulloso. That's it. El problema es que yo soy un arrogante. El problema es que yo soy una mujer vanidosa. El problema es que aquí hay tanto conflicto en esta familia, en esta relación, es porque yo soy una persona hypersensitive. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, sí.
hipersensitivo. Estoy creando esa palabra, ¿sabes? Que nada, ¿sabes? Que el problema es que yo soy muy llanito. En Puerto Rico decían, el problema es que yo soy muy llanito. El problema es que si alguien me toca, yo rápido me hago una cosa, ¿sabes? Nadie me puede tocar, ¿sabes? Soy muy sensitivo. Ese es mi problema. El punto es este, el punto es que nosotros nunca vamos a cambiar hasta que abiertamente, honestamente, auténticamente admitamos nuestras debilidades, pecados, faltas, defectos, fallas de carácter a nosotros mismos, a Dios y a otras personas. ¿Puede escribir eso, por favor? ¿Alright? ¿Ya lo escribió? Fantástico. Ahí no está la cosa. Nunca vamos a cambiar permanentemente hasta que abiertamente, mire para acá, abiertamente quiere decir sin pelos en la lengua. Abiertamente es sin decir, ok, yo soy un rudo, yo soy un imprudente, yo hablo por los dos lados de la boca al mismo tiempo, yo no tengo tacto, pero el problema es, Israel, mira para acá, el problema es que si Israel fuera un poquito más amable conmigo o fuera menos impetuoso conmigo, pues entonces yo no sería tan rudo como yo soy. Pues no es eso, porque aquí no está el problema que todos tenemos, uno más que otro. Es que cuando se llega muchas veces al dichoso momento este, que no me queda otro remedio, por eso, bendito sea el nombre del Señor. El cambio permanente lo hace Dios. Y cuando Dios cambia, ese cambio no hay quien lo cambie. Yo puedo manufacturar por mi propia cuenta cambio. Particularmente si he aprendido el lenguaje religioso. Particularmente si llevo mucho tiempo metido en una iglesia. Ya yo he escuchado qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer. Y muchos de nosotros tenemos ese problema. Muchos de nosotros. Y por eso es que el cambio no es permanente, porque el cambio lo manufacturamos nosotros. Y una de las formas en que vemos que ese cambio es manufacturado por nosotros es que cuando llega el momento de confesar, esa confesión, entienda por favor, no es abierta, no es honesta y no es auténtica. Y la razón por la cual yo sé y se sabe que no es auténtica, honesta y abierta es porque va acompañada de que sí, es verdad, yo tengo esta boca bien grande, pero ayudaría muchísimo que Rosa no me estuviera presionando tanto. Como dijimos la vez pasada, en el caso de Saúl y en el caso de David, los dos pecaron. El pecado de David fue absolutamente una cosa grotesca, mató, adulterio, mató, wow, una cosa horrible. Y cuando fue confrontado por su pecado, por Natán, él dijo, sí, yo he pecado. Y fue una confesión genuina porque todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos. Lo escribió, lo registró en el Salmo 51. Pero entonces el otro individuo, cuando fue encontrado con las manos en la masa, dijo, sí, yo he pecado. Pero lo hizo en el contexto de echarle la culpa a los demás. Sí, es verdad, yo hice esto incorrecto. Yo no debía haberme metido al templo y haber hecho lo que yo hice. Pero yo lo hice porque esta gente me estaba presionando. Si ellos no me hubiesen estado presionando, yo no hubiese hecho esto. El punto es que esta confesión, que es tan importante reconocer, soy un agriado, soy un bocón, soy un manipulador. Soy una persona ambiciosa. Soy materialista. Lo que me gusta es el placer y la comodidad. Cuando hacemos esta confesión, precisa ser de una forma abierta, honesta y auténtica. Comunicamos nuestras debilidades, confesamos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras falsas. Entonces,
otra de las formas en que sabemos que se hace de una forma abierta, honesta y genuina es porque nos admitimos a nosotros mismos, esto es lo que yo soy, esto es lo que soy. Hubo un momento en mi vida, esto es medio, me could be funny, ¿no? Pero hubo un momento en mi vida en que yo reconocí que yo era un cerdo. Mi esposa siempre estaba tratando de limpiando detrás de mí. Y los zapatos los tiraba por allá, la cuchara tiraba por allá, y comía, y la mitad de la comida estaba por allá. Pero un momento, yo no soy un cerdo más. Ya yo no soy un cerdo. Pero ¿sabe? Si no soy un cerdo en el día de hoy, si soy una persona que me gusta meter las cosas limpias y organizadas, lo que sea, ¿sabe? Surgió del día en que yo reconocí, yo soy un cerdo, punto y se acabó. Y yo no quiero continuar siendo más un cerdo. Pero el punto, otra vez, es que nosotros necesitamos reconocer eso, es lo que yo soy, ¿sabes? Y yo soy un bocón, soy un orgulloso, soy un envidioso, soy un ambicioso, lo que sea. Tengo que aceptármelo, tengo que aceptárselo a Dios, pero como dijimos aquí, también necesito admitir eso a otras personas. Y aquí es donde el gas pela, vamos a ver si es verdad o no. Aquí es donde está la cuestión. Muchas personas dicen, bueno, admitir mis pecados a mí mismo está bien, no hay problema, admitírselo a Dios, claro está, pero ¿por qué admitírselo a otras personas? Por esto, porque Dios se opone, Dios resiste al soberbio, Dios resiste al orgulloso, Dios resiste al egocéntrico y Dios da gracia a la persona humilde. Y cuando tú y yo confesamos eso o se lo aceptamos, lo compartimos con otra persona, nos tenemos que humillar. La gracia de Dios es lo que Dios nos da en recompensa de nuestra humildad. Así que una de las cosas que requiere más humildad en este mundo es el poder con toda honestidad aceptar y decir, esto es lo que yo soy en realidad. Requiere humildad poder decir de una forma genuina, abierta y honesta, el problema que hay aquí es que yo soy una mujer orgullosa. El problema aquí es que mi yerna no me quiere, tengo problemas con el yerno, lo que sea. Lo que el problema es que yo soy una persona dominante. ¿Estamos? El problema es que la verdad del caso, pastor, es que yo no soy una persona que le da cara a los problemas. Yo soy una persona que se pasa huyéndole a los problemas, aún en este momento. Aún usted está hablando y yo estoy con mi mente en otro lugar porque yo no quiero darle cara al problema. Aún en este instante, en este mismo momento. Se requiere ser una persona humilde para aceptar que soy una persona manipuladora. Una persona exigente. Una persona insegura. Esa última parte, esa insegura, en mi caso, hubo un momento en que tuve que aceptarlo. Tuve que aceptármelo yo, que era una persona insegura, se lo confesé a Dios y tuve que confesárselo a otras personas,
que era una persona altamente insegura. Y no fue cuando tenía 15 años ni 12 años. Fue los otros días relativamente. Hace unos cuantos años. ¿Todos quieren cambiar permanentemente? A ver, Dios es el único que te puede cambiar permanentemente. Pero no es a tu forma, es a la forma de Él. Right? Y Dios te pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué es lo que en realidad tú eres? Así que si en realidad deseas cambiar, el punto aquí es que para poder cambiar hay que dejar de estar haciendo algunas cosas. Una de ellas es dejar de estar dando excusas. Otra de ellas es dejar de estar racionalizando, que fue eso fue lo que yo hice aquí con Israel, que le dije, yo soy un bocón, pero si Israel me respetara cuando yo le hablara, yo no sería bocón. Right? Estoy racionalizando, estoy justificando mi conducta. Y eso hay que echarlo para un lado, para poder cambiar permanentemente. Hay que dejar de estar echándole la culpa a otras personas. Así que necesitamos nuevamente, para poder cambiar, abiertamente, honestamente y auténticamente admitir nuestras debilidades, nuestras faltas a Dios. Y by the way, cuando tú y yo vamos delante de Dios y honestamente le decimos, esto es lo que yo soy, Dios no se va a sorprender porque Dios lo sabe hace mucho tiempo. Y si vamos a llevarlo un poquito más allá, no solamente Dios lo sabe hace mucho tiempo, en mi caso, José lo sabía hace años también. Y cuando yo le admití, esto es lo que yo soy, esto es lo que decía, bien chévere, pero ella lo sabía hace muchísimo tiempo. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que el orgullo que tenemos metido entre cuero y carne no nos deja ver esas cosas que tanto necesitamos ver. Así que una crisis, acepto que mi lucha, lo que está pasando en ese momento, mi lucha no es con este problema, mi lucha es con Dios. Si voy a obedecer a Dios, si voy a confiar en Dios, o no se pierda de eso, de vista, eso es importante. ¿Sabes? Mientras tú y yo continuemos, ¿sabes? Desobedeciendo a Dios, o siendo selectivos en nuestra obediencia, we're good on that too. Y no confiando en Dios, pues no vamos a cambiar, punto y se acabó. And by the way, y tampoco la confianza no puede ser selectiva. Con Dios es todo o nada, amén. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Dios no quiere tu dinero. Repita conmigo, Dios no quiere mi dinero. Repita conmigo, Dios no quiere mis talentos. Repita, Dios lo que quiere es control absoluto de mi corazón. Ahí está la cosa. Eso es lo que Dios quiere, control absoluto de mi corazón. Y muchas veces todas las luchas, todas estas crisis que vienen a nuestra vida, es para Dios dejándonos, darnos cuenta, esto no es conmigo la cosa. Tu problema soy yo, tu problema es conmigo, el adversario tuyo soy yo. Jacob estuvo luchando con Esaú, problema, adversario Saúl, porque él sabía que en cualquier momento Saúl podía cobrarse las que le había hecho. Labán, el suegro, también era adversario, pero menos que se imaginaba él que el adversario mayor que él tenía era Dios, que su lucha era con Dios. Y cuando él reconoce que su lucha es con Dios, la cosa cambia, amén. Y cuando él acepta, ¿sabe? ¿Quién es? Aceptó sus debilidades, right? La otra palabra es conversión. Así que deje que Dios le dé una nueva identidad.
right? Entonces, aquí tenemos que ser sumamente cuidadosos porque los teólogos de prosperidad y superfe y toda esa gente en el día de hoy han cogido esta cuestión y los han ellos tergiversado, torcido y acomodado a su conveniencia y han hecho de esto que dice aquí parte de sus enseñanzas falsas. Así que cuando Dios nos da una nueva identidad, es una identidad conforme a lo que la palabra de Dios dice, una identidad que refleje el carácter de Jesucristo. No es una identidad en términos de una imagen positiva de lo que yo puedo, the better you, lo mejor que tú. No, esa no es la identidad. Es el carácter del Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso el versículo 28 ahí dice, y ya no te llamarás Jacob, sino Israel, right? En ese momento es que la transformación de este hombre comienza, right? By the way, esta palabra Israel se han traducido de montones de formas y un momento en que inclusive yo erróneamente en este momento estaba diciendo ahí que Israel, príncipe de Dios, con Dios y todo ese sinnúmero de cosas, pero la verdad del caso es que Israel, la palabra como tal, si tú la estudias bien, lo que quiere decir es que Dios prevalece, Dios prevalece, Dios es poder, Dios prevalece, Dios está en control, Dios es sumamente grande, Dios es todopoderoso. Entonces, aquí lo que vemos es Dios cambiando la identidad de este hombre, ¿verdad? ¿Sabe? Este hombre había estado luchando con Dios, ¿right? Y él luchó con Dios y dice la Escritura que venció. ¿Sabes por qué venció? Porque en esa lucha que él tuvo con Dios, finalmente se dio cuenta que con quien estaba luchando era con Dios. Una vez se da cuenta que está luchando con Dios, fue persistente. Una vez se dio cuenta que Dios era the source, la fuente de donde podía venir su bendición. Y luchó, ¿no? Se agarró a Dios, se mantuvo persistente con Dios hasta que Dios finalmente lo bendijo. Y la victoria, fíjense que dice, te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y la forma en que él venció, no fue que venció a Dios, la victoria de él consistió en reconocer quién en realidad él era. Entonces, ahí quiero otra cosa. Ahí es donde está la victoria. Venció porque pudo reconocer que era un Jacob. Llegó el punto que finalmente se dio cuenta que era un usurpador, que era un engañador. Y cuando tú y yo reconocemos finalmente qué es lo que en realidad somos, vencemos. ¿Por qué razón? Porque eso va a provocar que el poder de Dios, la bendición de Dios, venga a nuestras vidas. Una cosa importante aquí es que dice la Escritura que este hombre, creo que es el versículo 21, dice, y ya había pasado desde Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Las implicaciones, quizás ya ustedes las saben, los que han estado aquí algún tiempo o en algún lugar que usted ha estado anteriormente, las implicaciones de la cojera en términos prácticos es que detiene, esto es una aplicación a la vida de Jacob. Dijimos que una práctica de su vida era de que cada vez que la cosa se ponía difícil, ¿qué hacía él? Arrancaba a correr. Le sacaba el cuerpo a todo. Así que esta cojera, una implicación que tiene para la vida de él, es que detiene el patrón de Jacob de estar creando problemas para luego salir corriendo, sacándole el cuerpo a los problemas. Y el punto aquí, escucha por favor, es que sacarle el cuerpo, y esto me tomó a mí bastante tiempo aprenderlo, y bastantes dolores de cabeza, y bastantes metidas de pata, y bastantes recursos desperdiciados, tiempo, afecto. No tienen la idea de las repercusiones que esto ha tenido en la vida mía. ¿Qué, pastor? El estar huyéndole a los problemas, escapando de los problemas. Y una cosa le puedo decir en el día de hoy, que eso nunca es la voluntad de Dios. Nunca es la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué le sacamos el cuerpo a los problemas?
Porque darle cara a los problemas implica que va a haber confrontación, implica que va a haber tensión, implica que va a haber fricción, implica que el status quo, la comodidad, el estado chévere, la intimidad íntima que vamos a tener esta noche o lo que sea, ¿sabes? Se puede alterar si yo traigo a colación lo que está pasando. Amén. Estamos más interesados en el placer, en la comodidad, y Dios no está tan interesado en nuestra comodidad, en nuestro placer. Dios está interesado en nuestro carácter. Por eso, huirle al problema, esa no es la voluntad de Dios. Nunca ha sido y nunca será. La otra cosa es que la cogiera un recordatorio diario de que tenía que depender de Dios. This is good right here. Un recordatorio diario que necesita depender de Dios. Sabemos que el músculo de la cadera, más fuerte de todo el cuerpo, y lo que pasa aquí es que Dios toma la parte más fuerte del cuerpo de un cuerpo y lo convierte en la parte más débil. This is awesome good. Ojalá que Dios me ayude a poder comunicarlo correctamente. Cuando este hombre, Jacob, sale de Peniel, lo hace fortalecido en unas áreas y debilitado en otras, right? Fortalecido, ¿por qué razón? Porque después de su conversión ya no era la persona que una vez fue, amén. Dios le había cambiado su identidad, pero debilitado, mejor dicho, porque desde ese momento en adelante tendría que depender absolutamente en Dios, que después de todo no es ninguna debilidad, es chévere, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, que tengamos que estamos tan conscientes de que tenemos que depender totalmente de Dios. Hace un ratito, cuando estábamos cantando, I was standing right here. Right? Estamos cantando las alabanzas y el poder de tu amor y esa cuestión, y yo estoy aquí, ¿sabes? Pues yo estoy aquí y mi cabeza está dando vueltas y me latía y los ojos y sin número de cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Pues, ¿sabes? Pues, mientras estamos cantando y te levantas, ¿cómo es? Con él. Ahí, ni modo. Esto es tu trabajo y yo lo que voy a hacer es que voy a descansar y a depender en ti. Y en este momento mi cabeza está bastante clara y la cabeza, la visión no se me está alterando como se me estaba alterando hace un momento. Así que este hombre fue fortalecido y debilitado nuevamente. Después de su conversión, ya no era la persona que había sido anteriormente debilitado, porque desde ese momento tendría que depender absolutamente en Dios. Y hace un momento, that's what I did. Yo dependo en el pasado. Esta no es la primera vez que me pasa eso. En el pasado me ha pasado. Eso es una redundancia redundante. Right? Ok, pues el punto es que en el pasado me ha pasado y pues en el pasado yo he dependido de la gracia de Dios y en este momento he dependido nuevamente de la gracia de Dios. Así que quizás lo que yo desearía enfatizar más que nada en conclusión es que la obra más profunda y permanente que Dios hace en la vida nuestra es cuando Dios transforma nuestra identidad. Y aquí es donde los teólogos del día de hoy han tergiversado lo que la enseñanza de Jacob nos dice. Cuando Dios transforma la forma en que nosotros nos vemos, la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos afecta nuestra vida. Y nuestra tendencia es actuar conforme a la forma en que nosotros nos vemos. Lo que yo acabo de decir en este momento es simplemente las mismas cosas que usted puede escuchar de J.O., de B.H., those guys. Cosas como esas.
Ellos hablan mucho de eso. Lo único que lo que ellos hacen es que le dan una perspectiva humana y psicológica y sociológica a la verdad de la palabra de Dios, de que Dios hace el cambio más profundo en nuestra vida cuando Él cambia la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, que nosotros vemos nuestra identidad. Lo que he aprendido es esto. Dios lo que quiere es que yo me vea a mí como la Escritura dice. Dios quiere que yo primeramente me vea a mí mismo como la Escritura dice, que yo confiese lo que yo soy en realidad y que luego de eso simplemente descanse, como dije hace un momento, en el poder absoluto de Dios, que descanse totalmente en Él, que dependa totalmente de Él, que yo reconozca mi incompetencia, que yo reconozca lo inadecuado que yo soy, que yo reconozca mi tendencia a desobedecer, a hacer lo que me da la gana, a ir en contra de la voluntad, que yo reconozca todas esas cosas, que las confiese, esto es lo que yo soy en realidad, y que luego de eso reciba de Dios la gracia, el poder que Él me da para entonces yo vivir de la forma en que Dios quiere que yo viva. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mira, la Biblia dice que cuando una persona, sea quien sea, tiene un verdadero encuentro con el Señor, esa persona no va a caminar de la forma que caminaba anteriormente. Amén. El cambio de identidad, la percepción que Dios quiere que se realice en nosotros, es el cambio de identidad que hubo en la vida del apóstol Pablo. Si no me he podido comunicar en este momento, quizás ahora me pueda entender. Cuando decimos, nuevamente, que la obra más profunda que Dios hace en nuestras vidas es cuando transforma nuestra identidad. Y eso lo que quiere decir es nuestra autopercepción, la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, porque la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos afecta la forma en que nosotros actuamos. Lo que estoy hablando es que Dios quiere que lo que pasó con ese cambio de identidad, esa transformación de identidad que hubo en el apóstol Pablo, suceda en la vida nuestra. ¿Y cuál fue el cambio de la percepción esa? Hubo un momento que este hombre se vio a sí mismo de una forma distinta a la forma que comenzó a verse cuando tiene un encuentro genuino y verdadero con el Señor Jesucristo. Este hombre tuvo un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo y su vida cambió. Y su vida cambió permanentemente. Amén. Y el cambio que se operó en la vida de Pablo fue un cambio que nada lo pudo cambiar. Fue igual, de la misma forma, desde ese momento en adelante, desde el momento de su encuentro con el Señor Jesucristo, en el camino a Damasco, él se encuentra con el Señor, él tiene ese encuentro con el Señor y su vida cambia, y su cambio es permanente. Y nada de lo que pasó en la vida de Pablo, los problemas, las enfermedades, las persecuciones, las acusaciones, el rechazo, las dudas que la gente tenía de él, nada de eso pudo cambiar el cambio permanente que Dios había hecho. Amén. Entonces, el cambio de la identidad de él lo podemos ver en el hecho en Filipenses capítulo 3, donde él habla y él dice que en cuanto a mí, yo era judío de judíos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al tercer día, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a las cosas de Dios con celo, pero todas esas cosas que en un momento dado yo consideraba como grandes cosas, hoy las considero como pérdida, como algo insignificante por el premio, el galardón de poder conocer al Señor Jesucristo. El punto nuevamente, este hombre que en un momento dado, él se veía a sí mismo como el regalo de Dios a la naturaleza. Amén. ¿Sigue o no me sigue?
¿Vale? Se vio a sí mismo con todos estos galardones, con todas estas cosas tremendas. Y en un momento dado, cuando se encuentra cara a cara con el Señor Jesucristo, se da cuenta de que la cosa no era como él pensaba. Y su identidad cambia completamente. Y el punto es que cuando nosotros nos vemos a la luz de lo que la Escritura dice, nos damos cuenta de lo que en realidad es lo que somos. Amén. Y ahí es donde está. Cuando nosotros nos vemos a la luz de lo que la Escritura dice, pues nos reconocemos lo que somos y entonces podemos apropiarnos de lo que la Escritura promete para nosotros, de lo que nosotros somos en Cristo. Por eso es que Romanos capítulo 8 es tan extraordinario para el creyente. Amén. God is good. All the time. Qué bueno es que no depende de mí. No tiene que ver nada conmigo. No tiene que ver si yo he sido claro, si no he sido claro, si he explicado bien, si no he explicado bien. El asunto aquí es el poder de Dios y el corazón del hombre. El asunto es que cuando Dios cambia, el cambio es permanente. El asunto es que ese cambio es de adentro hacia afuera. El asunto es que el cambio es permanente porque Dios cambia nuestra identidad. El asunto es que si el mal hábito, el comportamiento incorrecto o lo que sea es necesario cambiar, cuando Dios lo cambia es permanente. Y lo que requiere, y es permanente porque Dios cambia esa identidad tuya. Y tú reconoces qué es lo que tú eres en realidad. Ahora, lo más importante para nosotros es tener la gracia de Dios en la vida nuestra. El que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Mi pregunta es, ¿cómo usted se ve a sí mismo? Creo que lo más significativo de todo es que yo me vea a mí como Dios me ve. Mi vida ha cambiado muchísimo y todavía falta un montón para cambiar. Yo vivo confiado de que el cambio que se ha operado en la vida mía es un cambio permanente. Y los cambios que Dios va a continuar haciendo en la vida mía son permanentes. Yo me veo como Dios me ve. Esa es una de las razones por la cual muchas veces cuando alguien viene y me dice reverendo, yo digo, you don't know me. Si me conocieras como Dios me conoce, no me dirías reverendo. Reverendo es Dios, amén, que merece ser reverenciado. No, déjame decirte cómo yo me veo. Yo me veo de esta forma. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. ¿Está ahí arriba, José? Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Es el último pasaje bíblico, o el penúltimo. Así es como yo me veo. Y como yo me veo de esta forma, pues entonces tengo una reserva constante de la gracia de Dios en mi vida. Pablo dice, considerad pues hermanos vuestra vocación y ver que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ese soy yo. Necio del mundo. That's what I see myself. Necio del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, ese soy yo. Y Edwin, débil, escogió Dios del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, Dios, ese soy yo. Lo vil. Del mundo y lo menospreciado, that's what I am. Menospreciado. Y lo que no es, eso me tomó tiempo, porque yo juraba que yo era el regalo de Dios a la naturaleza.
Lo que no es, ese soy yo. Yo soy lo que no es. Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo. Eso es lo que yo soy. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Ok, yo soy lo necio, yo soy débil, yo soy vil, yo soy menospreciado. Eso, that's me. Están describiéndome a mí. Pero también yo estoy en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Now, yo no tengo duda de lo que yo soy. Yo soy cada una de esas cosas. Soy bastante necio, soy bastante débil. Si no fuera por la gracia de Dios, sería lo más vil de este mundo, menospreciado. I have experienced that in la carne propia, right? ¿Sabes? Y lo que no es, that's me. En realidad, yo soy un cero a la izquierda. Pero la Escritura dice que yo estoy en Cristo Jesús, el cual me ha sido hecho por Dios sabiduría, me ha sido por Dios justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor.